Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Si buscas el sentido del caos, si sientes el peso de verdades invisibles agitándose en tu alma, esta historia es para ti. Lo que ocurrió en esa colina hace 2000 años no solo dividió el tiempo, sino que destrozó todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Hoy, recorreremos una serie de sucesos sobrenaturales tan profundos, tan inexplicablemente reales, que exigen toda su atención. Esto no es solo historia, es una colisión entre lo físico y lo divino, una ruptura del velo que aún resuena en cada latido de quienes se atreven a creer. El cielo se oscureció de forma antinatural sobre Jerusalén. No era una tormenta, no era una sombra pasajera, era como si la creación misma hubiera tomado aliento y se negara a exhalar. La gente en las calles se paralizó a medio paso, las voces se silenciaron. Los comerciantes miraban al cielo, con el corazón latiendo con fuerza. Los guardias romanos, hombres curtidos que habían visto la muerte en todas sus formas, se removían con inquietud. No tenían nombre para ese miedo. Algo más allá de la lógica se desenvolvía sobre ellos. Algo antiguo, algo divino. Era viernes. Un hombre crucificado llamado Jesús colgaba ensangrentado y destrozado, y con su último aliento, el pulso mismo de la tierra cambió. Dijo, consumado está. Pero no era un final, sino una ruptura. Al caer la cabeza hacia adelante, un temblor rompió el silencio. El mundo mismo gimió. La oscuridad cayó sobre la tierra durante 3 horas completas. Ni una nube pasó, ni un susurro de viento. Solo una negrura opresiva y absorbente que se extendía desde el horizonte hasta las conchas de las almas. Y cada segundo de esa noche antinatural ardía en las mentes de quienes observaban. El silencio gritaba, el aire se convirtió en piedra, y en ese vacío, los corazones se partieron en dos, algunos con miedo, otros con asombro, pero todos con la insoportable sensación de que nada volvería a ser igual. Estaban bajo la cruz, soldados, sacerdotes, mujeres con gritos desgarradores. Algunos se burlaban, otros oraban, pero nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. La tierra no solo estaba de luto, sino que daba testimonio. Cada jadeo de Jesús atravesaba el velo de la incredulidad. Él no era como los demás. Sus palabras no eran maldiciones. Eran perdón, profecía, rendición. Y entonces llegó el momento en que la eternidad se derrumbó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con eso, entregó su vida. Pero el cielo no permaneció en silencio. El cielo se abrió de par en par. En el corazón mismo del templo, el lugar más sagrado de todo el judaísmo, el velo que separaba al hombre de Dios se rasgó de arriba a abajo. Ninguna mano humana lo tocó. Ninguna herramienta podría haberlo rasgado como se rasgó. Fue una violencia divina, hermosa y aterradora. La pesada tela, gruesa como el ancho de una mano, cedió como papel ante el fuego. Los sacerdotes dejaron caer sus instrumentos. El incienso se congeló en el aire. Todo ritual, toda tradición, todo misterio guardado se derrumbó en un solo y atronador desgarro. Dios ya no estaba oculto. Lo sagrado acababa de estallar en lo ordinario. Y nadie, ningún sacerdote, ningún cínico, podía ignorar lo que acababa de suceder. La ciudad tembló, literalmente, como para subrayar la furia divina y la santa revelación. El suelo comenzó a temblar. No fue un temblor sutil, ni un escalofrío, sino una conmoción violenta y desgarradora. Las piedras crujieron. Los edificios gritaron. La gente cayó de rodillas, aferrándose a la tierra que ya no obedecía sus reglas. Las tumbas se abrieron en las colinas a las afueras de la ciudad. El polvo se derramó de tumbas selladas durante mucho tiempo. Esto no era la naturaleza, era juicio, o tal vez misericordia. Era el Creador rugiendo en la creación, recordándole quién albergaba el aliento de vida. Algunos gritaron, algunos corrieron, pero los que se quedaron, los que observaron, nunca más confiarían en el silencio. El centurión, el puño de hierro de Roma encarnado, se quedó paralizado. Este hombre había presenciado innumerables muertes, había ordenado ejecuciones, visto cuerpos retorcerse,
suplicar y morir. Pero nunca así. Nunca con la oscuridad que hablaba y terremotos que afligían. Nunca con un hombre que derramaba compasión, incluso cuando el mundo lo destrozaba. Algo se quebró en el pecho del centurión. Tal vez era orgullo, tal vez era certeza, pero lo que salió de su boca no era protocolo, era verdad. Seguramente este hombre era el Hijo de Dios. Y en esa confesión, la historia cambió. Ni siquiera Roma pudo negar lo que Dios había hecho innegable. Y entonces, de las tumbas agrietadas, salieron, lentamente, silenciosamente, los santos de antaño, hombres y mujeres muertos, profetas y sacerdotes, los fieles cuyos nombres se habían susurrado durante generaciones. Se levantaron, no como fantasmas, sino en carne y hueso. Algunos cojeaban, otros lloraban, todos caminaban por la ciudad, con los ojos abiertos por el fuego de la eternidad. Imagina el horror y la maravilla de ver a tu madre, enterrada hace mucho tiempo, de pie en tu puerta, o a tu padre, muerto décadas atrás, susurrando tu nombre. Estas no eran leyendas, eran resurrecciones. El velo había desaparecido, la tumba estaba abierta, y la muerte, por primera vez en la historia, huía. A la sombra de la tumba del jardín, el silencio se había instalado como una segunda piel. El cuerpo de Jesús, envuelto en lino y especias, yacía en silencio. Pero por encima de la superficie, la ansiedad se agitaba. Los líderes religiosos no habían olvidado sus palabras, su promesa de resucitar al tercer día. Y el miedo se transformó en estrategia. Corrieron hacia Pilato, disfrazados de falsa preocupación. «Sella la tumba», exigieron, «o sus discípulos lo robarán y alegarán un milagro». Y así, el gobernador romano asignó una guardia, un puñado de soldados entrenados para vigilar a un hombre muerto. La ironía se hizo más densa en el ambiente. Sellaron una tumba para detener una resurrección que, según afirmaban, nunca llegaría. Los guardias permanecían en una formación incómoda, con sus armaduras relucientes y la mirada escrutando las sombras. No eran reclutas novatos, eran profesionales curtidos en la guerra. Y sin embargo, algo en esa noche los carcomía. El recuerdo de la crucifixión los aferraba. La oscuridad, el terremoto, la voz de la cruz. Algunos habían oído el grito del centurión. Otros habían mirado a los ojos del moribundo. Ahora se les ordenaba que se aseguraran de que la muerte siguiera muerta. Pero, ¿cómo se custodia una tumba cuando ni siquiera la tierra obedece las reglas? ¿Cómo se protege al mundo de una fuerza que rasga velos y parte piedras? Entonces, sin previo aviso, llegó un temblor distinto al anterior, una onda expansiva de fuerza sagrada. Un ángel, deslumbrante como un rayo, descendió con una autoridad que destrozó la lógica humana. La piedra, sellada, custodiada, inamovible, rodó como un juguete. Los soldados se desplomaron, no por las heridas de batalla, sino por el insoportable peso de la gloria. Cayeron como muertos, con los ojos abiertos, sin aliento. Cuando despertaron, la tumba estaba vacía, el sello roto, y la imposible verdad resonaba en sus mentes. El miedo los impulsó a la ciudad, donde las mentiras se intercambiaban por oro, y el silencio se compraba con plata. Pero lo que habían visto los perseguiría para siempre. Mientras los soldados mentían y los sacerdotes conspiraban, un grupo de mujeres caminaba hacia la tumba, cargando con especias, con el corazón apesadumbrado, pero con el amor impulsándolas a seguir adelante. María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé. Mujeres cuyos nombres resonarían en la historia no por su fuerza ni su estatus, sino por su fe. Al acercarse, hablaban de preocupaciones prácticas. ¿Quién moverá la piedra? Pero cuando llegaron, la piedra ya había sido movida. La entrada se abrió de par en par. Sus corazones se detuvieron. Se les cortó la respiración. Y desde las sombras, una voz atravesó el velo del miedo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Dentro, un ángel esperaba, no con una espada, sino con un mensaje. No está aquí, ha resucitado. El peso de esas palabras quebró la gravedad de la desesperación. Las mujeres temblaron, abrumadas. No habían venido para la resurrección, sino para un ritual. Sin embargo,
Ahora eran testigos del momento más crucial de la historia de la humanidad. Se les dijo que fueran, que hablaran, que les dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús estaba vivo. La noticia latía en sus venas como fuego. Sus pasos pasaron del dolor a la urgencia. El miedo aún las aferraba, sí, pero la esperanza se abría paso como el amanecer en un cementerio. María Magdalena corrió, con la respiración entrecortada y el alma deshecha. Irrumpió en la habitación donde Pedro y Juan estaban sentados, atónitos y tristes. «¡Se han llevado al Señor!», gritó, pero sus palabras no fueron recibidas con fe, fueron recibidas con incredulidad. Aún así, Pedro se levantó, seguido de Juan, y los dos corrieron hacia la tumba. El viento les azotaba los oídos. Sus corazones latían con fuerza no por el esfuerzo, sino por la terrible posibilidad de que fuera verdad, de que todo lo que habían temido era mentira, de que todo lo que habían esperado estaba surgiendo. Juan llegó primero, pero dudó. Pedro, siempre impulsivo, entró, y lo que vio hizo temblar el suelo bajo su certeza. La tumba estaba vacía, pero las sábanas permanecieron. Las vendas estaban en su lugar. El sudario que cubría el rostro de Jesús estaba cuidadosamente doblado a un lado. No se trataba de un robo, no de una huida frenética. Era intencional, era paz, era poder. Los dos hombres se miraron el uno al otro. Sus ojos estaban llenos de confusión, asombro y algo más peligroso que ambos: la fe. No hablaron. Todavía no. Pero la semilla había sido plantada. Algo había sucedido allí que desafiaba la razón, desafiaba el miedo y exigía su lealtad. Y detrás de ellos, justo afuera de la tumba, María permanecía. Lloró, no por ignorancia, sino por anhelo. Lo había amado profundamente. Y ahora no podía soltarlo, no hasta que viera con sus propios ojos lo que su alma ya susurraba que podría ser verdad. Entre lágrimas, María se inclinó para mirar una vez más dentro de la tumba, impulsada por la desesperación más que por la esperanza. Pero esta vez, no vio vacío. Vio ángeles, vestidos de blanco, radiantes e inmóviles. Uno estaba sentado donde había estado la cabeza de Jesús, el otro donde habían descansado sus pies. «¿Por qué lloras?», preguntaron, con voces como el viento en el agua quieta. Su corazón dolía con un dolor demasiado profundo para comprenderlo. «Se han llevado a mi Señor», susurró, «y no sé dónde lo han puesto». Entonces se giró, y todo cambió. Un hombre estaba detrás de ella. No lo reconoció. Al principio, el dolor puede nublar incluso el rostro más familiar. Él habló. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Su tono era amable, no el de un extraño, sino el de alguien que ya sabía la respuesta. Ella asumió que era el jardinero, una figura silenciosa entre tumbas. Su voz se quebró. «Si te lo has llevado, dime dónde está. Lo traeré de vuelta». Y entonces lo dijo, una palabra, un nombre: María. Se quedó sin aliento. Su alma se encendió. No era solo el nombre, era la voz que había expulsado demonios, que había calmado tormentas, que había infundido vida en su pasado destrozado. Levantó la vista y lo vio. Realmente lo vio. «¡Raboni!», gritó. «¡Maestro!». Su mundo, una vez enterrado, renació en ese único instante. Jesús le dijo que no se aferrara a él. Todavía no. Aún quedaba mucho por hacer. «Ve», le dijo. «Dile a mis hermanos que vuelvo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y así corrió de nuevo. Esta vez no por tristeza, sino con un fuego inagotable. María Magdalena se convirtió en la primera mensajera de la resurrección, la primera en llevar la noticia de que la muerte no había triunfado. Esa esperanza, una vez crucificada, ahora estaba viva. Ese amor había salido de la tumba y la había llamado por su nombre. Esto no era leyenda, era historia envuelta en santo asombro. Y su voz resonaría mucho después de que la tumba estuviera vacía. Mientras tanto, por un camino polvoriento hacia la aldea de Emaús, dos discípulos caminaban con paso pesado. Sus rostros reflejaban el peso de sueños destrozados. Hablaban de la crucifixión, de los rumores, del testimonio de las mujeres, pero en sus voces había duda, un dolor que ardía lentamente.
pensando que la esperanza podría haber sido solo una ilusión. Entonces un extraño se les unió. Les preguntó de qué estaban hablando. Lo miraron atónitos. ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó?, preguntaron. Y le contaron todo: la traición, el juicio, la muerte, y cómo sus corazones se habían destrozado bajo el peso de una expectativa incumplida. El extraño escuchó, y luego respondió con una amabilidad aguda. «Qué necio eres», dijo, «tan lento para creer». Y entonces comenzó a hablar, no con vagas palabras de aliento, sino con las Escrituras. Desde Moisés hasta los profetas, conectó los puntos, revelando cómo todo había apuntado a este momento. Sus ojos aún no lo reconocían, pero sus corazones se conmovieron. Algo en sus palabras les prendió fuego a los huesos. Cuando llegaron al pueblo, lo instaron a quedarse, y al partir el pan juntos, sucedió. El velo se levantó. Lo reconocieron. Y de repente, desapareció. Pero la ausencia ya no se sentía como una pérdida. Se sentía como un propósito. Se levantaron de inmediato y regresaron a Jerusalén. La oscuridad se había convertido en amanecer. De vuelta en la ciudad, los discípulos se reunieron atemorizados tras puertas cerradas. La confusión los dominaba. Los rumores eran descontrolados. La tumba estaba vacía. Las mujeres juraban haberlo visto. Los viajeros de Emaús afirmaban haber caminado y hablado con él. Pero aún así, la duda luchaba con la esperanza. Entonces, sin previo aviso, Jesús apareció entre ellos. La puerta no se había abierto. Ningún sonido lo anunciaba. Simplemente estaba allí. «La paz sea con ustedes», dijo. Su miedo se apoderó de ellos. ¿Sería un fantasma? Pero Jesús los calmó no con acertijos, sino con la realidad. «Miren mis manos y mis pies», dijo. «Tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo». Y para sellar el momento, comió delante de ellos. Sus mentes apenas podían contener lo que veían. Pero Jesús no se conformó con las pruebas. Les dio un propósito. Abrió las Escrituras una vez más, tal como lo había hecho en el camino. Y de repente, todo cobró sentido. Cada profecía, cada palabra de Isaías, Moisés, David, todo los había conducido hasta allí. «Ustedes son testigos», les dijo. «Ahora vayan. Prediquen el arrepentimiento y el perdón en mi nombre a todas las naciones». La comisión era clara. Ya no eran seguidores escondidos. Ahora eran mensajeros de la resurrección, portadores de un reino que ningún imperio podría aplastar. Una nueva era había comenzado, y debían llevar su fuego a los confines del mundo. Pero un hombre aún se resistía. Tomás no había estado allí esa noche. Cuando los demás se lo dijeron, no les creyó. «A menos que vea las marcas en sus manos, a menos que ponga mi dedo donde estaban los clavos, no creeré», declaró. La duda no era un pecado, era una herida que aún sangraba. Y Jesús, en infinita misericordia, regresó solo por él. 8 días después, las puertas fueron cerradas de nuevo. El miedo aún persistía. Y de nuevo, Jesús apareció. «La paz sea contigo», dijo. Luego se volvió directamente a Tomás. «Pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Deja de dudar y cree». Pero Tomás no necesitó tocar. Cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». Fue la confesión más cruda y pura de todas. Y Jesús respondió con una promesa que llegó más allá de esa habitación, a tu corazón y al mío. «Bienaventurados los que no vieron, y sin embargo creyeron». Cada velo rasgado, cada piedra removida, cada testigo tembloroso señala una verdad inquebrantable. Jesús está vivo, y nada volverá a ser igual. En la hora más oscura, la luz irrumpió, no solo sobre Jerusalén, sino sobre cada alma dispuesta a creer. Esta no es solo una historia para recordar, es un llamado a responder. Si este mensaje te conmovió profundamente, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal, camina con nosotros, y sobre todo, sigue a Jesús con todo tu corazón. Soy Oliver, y ha sido un honor acompañarte en este lugar sagrado. Donde quiera que estés, recuerda esto: eres visto, eres amado, y tu historia no ha terminado. Mantente cerca. Nos vemos en la próxima.